Bueno, amigos, bienvenidos a Occidental Image. Y hoy, después de todo este tiempo, toca hablar de una vez por todas del gran cierre, la gran conclusión de Rebuild of Evangelion. En esta Evangelion 3.0 más 1.0 que ha llegado este año 2021 después de múltiples atrasos. Creo que sinceramente, para hacer esta reseña, y como no podía ser menos, hay que ir atrás en el tiempo, mucho más atrás en el tiempo. Bueno, como sea, estamos en el año 2021 y han pasado literalmente 9 putos años desde que llegó la última película de Rebuild, de la tercera, de la que hablé en este canal, pues poco después de que se estrenó, en verano de 2013. Joder, pues no ha llovido desde ese entonces. Parece mentira, pero ha pasado ya casi una década y aquí estamos. Rebuild of Evangelion. Bueno, voy a decir una cosa, ¿vale? O sea, esto aquí ya no hace falta pecar de falsa humildad. Yo fui de los que en el primitivo YouTube de aquellos años, cercano al cambio de diseño, ya sabéis, en que nos pusieron la cabecera y todo ese rollo, hablé de Evangelion, hablé de la serie, hablé de las películas, hablé de Rebuild. Y sinceramente yo creo que antes de hablar de esta 3.0 más 1.0, vamos, 4.0, no sé el porqué de ese título, o por qué no podría ser, no sé, 1.0 más 3.0, total, la suma es conmutativa, ¿qué importa? Puestos a hacerse el interesantillo y el flipao, en fin. La cuestión es que, en mi opinión, esta película, este cierre de la franquicia y de estas películas de Rebuild of Evangelion ha llegado demasiado tarde. El factor del tiempo yo creo que le ha hecho mucha mella. O sea, ha habido demasiado tiempo entre la tercera y la cuarta película. Ha habido de hecho más tiempo entre la tercera y la cuarta película de lo que hubo entre el final, o sea, la primera emisión de la serie, con la primera película de Rebuild, que fue en el año 2007, señores. Es que a veces se nos olvida. En 2007 empezó este proyecto. Es decir, nos estamos yendo ¿a qué? 14 años de la primera película es demasiado. La segunda llegó en 2009, la tercera en 2012. Bueno, eran lapsos de tiempo aceptables, 2, 3 años. Pero aquí, 9 años. Bueno, que tendrían que haber sido 8, pero ya sabemos, la epidemia lo ha atrasado todo un año más, ¿no? Pero bueno, ya como no íbamos ya 8 años esperando, pues un año más, ¿qué importa? ¿No? Teníamos mierdas más importantes de las que preocuparnos, espero. Y yo os tengo que decir que esto ha afectado en mi modo de percibir esta película. No es lo mismo. Hubo un momento en el que esperaba con ansias estas cintas, pero primero, después de la tercera, la verdad, no quedé muy ganoso. Lo dije en la reseña y lo sigo manteniendo. Para mí y aún viendo esta película, sigue siendo la peor de la franquicia. Y bueno, ha pasado demasiado tiempo. Si hubiera llegado a los 3, 4 años, a lo mejor hubiera estado todavía deseoso de algunas respuestas. A lo mejor me hubiera quedado un ápice de fe de que se podía solucionar el desastre. Pero 9 años es mucho tiempo. Es que no os podéis ni imaginar lo que me ha cambiado la vida en 9 años. Pero no importa. Eso hasta cierto punto puede ser bueno. Porque lo que nos presentan en esta película es algo, pues, completamente distinto. O no. Porque realmente tú ves el final de esta película y no lo sé, yo no entiendo muy bien tampoco la respuesta de mucha gente, como que ¡wow! El gran final. Creo que deberíamos pensarlo 5 minutos, quiero decir, no hace mucho que he visto la película, pero es muy triste. No he necesitado darle muchas vueltas. Cuando terminaba un capítulo de Evangelion, cuando terminaba alguna de sus películas, cuando terminaba alguna de las de Rebuild, incluso la tercera, necesité tiempo para procesarlo. Lo dije en la review de la tercera, necesité tiempo para
meditar todo lo que había visto. Esta era una de las grandes cosas que tenía Evangelion, que no bastaba simplemente con decir, bueno, terminó un capítulo, pasamos al siguiente. Bueno, quizá al principio de la serie, cuando la cosa es más mundana, y eso que la serie es peculiar. Pero no. Necesitabas normalmente un tiempo de reflexión. Y, ¿qué cojones? Cuando he terminado esta película he dicho, ok, porque en el fondo, en mi humilde opinión, no es nada que no hubiéramos visto ya. En el fondo, creo que, perdonadme, en mi humilde opinión, estas películas han fracasado en el pretendido propósito que tenían, en el propósito que tenía Hideaki Anno. De forma inintencional, desde luego. Yo creo que se ha intentado por parte de todo el mundo y del propio autor de esta maravilla que es Evangelion, Hideaki Anno, en llevar esto a un rumbo adecuado, para que, efectivamente, como ya se vio en la primera, sobre todo en la segunda película, pues estas cintas no fueran un remake de la serie original con buena calidad de animación y en formato largometraje, sino en parte eso y a la vez una continuación, una secuela. Y lo digo porque sí, hay cosas nuevas, las ha habido desde el principio, especialmente a partir de la segunda película, personajes nuevos, ideas nuevas, elementos que no habían aparecido o que no se habían explicado, sobreexplicación de algunas otras cosas, a pesar de que se han mantenido ciertos elementos que se repiten concatenadamente, pero al final no sé cómo coño lo han hecho, han llegado al mismo punto, salvo por unos flecos o matices en particular, y no entiendo por qué, no entiendo por qué han ocurrido las cosas como han ocurrido, pero en fin, esta cuarta película de Evangelion estoy seguro de que gustará a la mayoría de fans, porque bueno, al menos no deja indiferente, y tengo que decir eso, es cierto que la primera parte de la película y el desenlace son muy buenos, especialmente el desenlace, sobre todo porque hay una cosa que no se nos había mostrado, esto es cierto, algo que es radicalmente distinto al final de lo que podríamos llamar el viejo Evangelion, es decir, lo de la serie y las películas, especialmente The End of Evangelion, ¿no? La más icónica de todas, yo creo que incluso a día de hoy, la más brutal en contenido, pero bueno, entonces el final ha tenido estas cosas y me ha gustado mucho verlo, pero en balance en general, ¿qué queréis que os diga? En el fondo nada ha cambiado, las películas me siguen pareciendo lo mismo, no he visto explicaciones excesivas de lo que pasó en la tercera, ni nada que añada fondo a lo visto en las dos primeras, y para mí las cosas se quedan igual. La mejor película sigue siendo la segunda, luego la primera, luego pues pondríamos esta y luego evidentemente la tercera. La gente también está muy tranquila ahora porque se siente como que nos han quitado un peso de encima a los fans. Bueno, por fin todo ha terminado, ¿no? Cosa que no entiendo. Quiero decir, si vemos la serie original y vemos The End of Evangelion, yo creo que ahí hay una maravillosa historia explicada. Hay una fabulosa sucesión de eventos, increíbles personajes, no por nada es mi serie favorita, no de anime, no de animación, de series en general, Evangelion. Entonces, vale, no es como que diga, no necesitábamos rebuild, está muy bien ver Evangelion con buen presupuesto, eso siempre lo voy a agradecer a estas películas, por supuestísimo, pero yo creo que la serie en general era bastante autoconclusiva, tenías muchas pistas y elementos para sacarle el significado y encontrar explicación a muchas cosas que quedaban pretendidamente en el aire, era una serie que gustaba de hacer pensar al espectador, y estas películas, no lo sé, como que aparte de esto, del factor del tiempo que han llegado tarde, siento que no han acabado de atinar en conjunto. Es triste decirlo, pero en cierto sentido pienso, quizás si simplemente hubieran hecho un remake con buena calidad, la cosa ya hubiera bastado. O por lo menos que quizá en la última película hubiera, en esta, ¿no?, algún fleco, algún cambio, digamos para mejorar y corregir algunas cositas de la original de la serie, pues hubiera estado bien. Y es triste porque siempre ver una continuación de algo bueno te gusta, esta idea del reinicio a la vez, reboot y cambio de la original de las películas me gustaba, pero esta cuarta película siento que tira balones fuera, me da fuera de tiesto y no acabo de entender algunas de las cosas. Bien, vamos con lo bueno. La calidad de animación, por supuesto, esto en todas las películas ha sido fantástico, aunque tampoco coincido con la gente que dice que esta a lo mejor es la más grandilocuente visualmente de todas, al contrario, creo que me sigo quedando con el estilo de animación de las tres películas anteriores, que si os fijáis, a pesar del grotesco cambio que suponía 3.0, mantenían una línea. Aquí
se les ha ido bastante de las manos con el tema del 3D y el CGI. No soy una persona que me queje de esto comúnmente. Muchas veces me he enfadado con fans de anime, ¿no? Con otakus que se han quejado de aspectos visuales que emplean 3D en series anime, porque lo considero exagerado, lo considero muy infantil, pero en este caso, en esta última película, me ha parecido excesivo y no por malo, no porque tenga mala calidad, pero yo sustento que en el anime estas ideas 3D no terminan de encajar, no terminan de sintetizar con el fondo, y me molesta particularmente cuando ves películas como Klaus, que saben hacer una simulación de 3D con dibujo 2D de una forma increíble. Y estábamos hablando de una producción que ya veis que salió de una mente de un español, que se fueron a hacer un trabajo de preproducción muy grande y que era un producto pues muy artesanal, vamos a decirlo así, no era una superproducción de Pixar o de Disney, que son o DreamWorks, ¿no? Que son los reyes de la animación occidental. Y aquí no sé por qué hay esta persistencia ahora en Japón de hacerlo, esto de meter este CGI. Vamos, a los japoneses propiamente es a los que menos les gusta, son los que más les gusta el trabajo de dibujo a mano en 2D, y siento que lo hacen por una razón. Repito, no me quejo, porque a veces estos añadidos 3D quedan muy guapos, pero quedan bien para cosas pequeñitas. Y hay varios momentos en esta película, especialmente en, digamos, la batalla final, en lo que me llega a dejar hasta mareado lo sintético que queda el resultado con el dibujo manual, que sigo prefiriendo, que teníamos mucho mejor en las primeras 3 películas, en fin. Esto es una apreciación personal, habrá gente que le guste así, habrá gente que no le importe, pero yo lo tenía que decir. Pero aún así, visualmente la película es un pasote. Tampoco siento que haya un salto monumental, porque de hecho las 3 primeras películas, a pesar de que, ya os digo, a la primera tenemos 14 años, ya tenían una calidad de animación increíble. Se ve que Gainax metió toda la carne en el asador, que de aquí ya no dije, vale, el guión de la serie muy guay, lo que tú quieras, a pesar de que necesito una película para terminar de explicar mi idea, porque se nos quedó el estudio sin presupuesto. Pero esta vez quiero que la calidad visual esté a la altura de la historia y del guión que quiero contar. Y esto es algo que a Rebuild se lo sigo agradeciendo, pero en esta película, repito, estos excesos de 3D lo tenía en visas en el inicio de la tercera película, en la batalla espacial, pero aquí me ha parecido incluso más doloroso a la vista. En fin, repito, no es un detalle muy importante. Al fin y al cabo, lo grueso de Evangelion, lo bueno que tiene, no está en lo visual. Se disfruta en un 80% por el guión, a pesar de que hay batallas que son espectaculares y la banda sonora también es un punto muy fuerte, pero bueno. Otra cosa también a comentar, el tema de la banda sonora en esta película me ha parecido ligeramente más flojo que en las anteriores películas. Sin embargo, tengo que decir que al final de la película, es que el tercer acto en general es lo mejor de la cinta, ¿vale? El cierre de la película, vaya, y el epílogo y toda la hostia. Hay muchas reminiscencias a la banda sonora de la serie original. Eso es un detalle que me ha encantado. Se ha hecho una reinstrumentalización, jaja, valga el chiste, del score original con añadidos nuevos. Y bueno, ya sabéis, estas canciones que les gusta meter a los japos a veces en sus series o películas, en los momentos clímax, en los momentos de belleza intensa. Y entonces encuentro muy adecuado la pieza musical, las 2 piezas musicales esencialmente que se ponen al final de la cinta, que vamos, los pongo prácticamente a la altura del gran tema que sonaba al final de The End of Evangelion, cuando llegaba el momento espectacular, el momento de la instrumentalización humana, esa sincronización donde todo se convertía en zumo de tang, de naranja, en fin, todo eso. En ese aspecto, repito, el tercer acto es que le sube mucho los puntos a la película. Pero bueno, hay gente que también dice que esta película, como ya he dicho antes, nos quita un peso de encima a los fans, como que por fin ha terminado todo, pero a la vez no siento que hayan ido demasiado más allá. Han hecho un pasito extra de lo que ya tuvimos antes, pero tampoco es que haya cambiado mucho la cosa. Quiero decir, y lo voy a decir en términos muy simples, lo de estas películas de Rebuild, con el final de esta, es, lo siento, lo mismo que la serie, pero con más pasos. Lo mismo que la serie original, pero con extras, con añadidos y con un poquito más de pretendida complejidad. Y digo pretendida porque Hideaki Anno llega a un punto al final de la película que
¿cuántos Deus Ex Machina quieres? Y Hideaki, sí. O sea, una cosa que yo no sabía si estaba viendo Neon Genesis Evangelion o estaba viendo Tengen Toppa Gurren Lagann. O sea, alucinante en una franquicia del nivel de Evangelion. Que, ojo, había cosas que podían ser interesantes, pero creo que las han introducido de forma errónea. Y también decir una cosa más, hay gente que está ya relajando el esfínter en el sofá, bueno, ya ha terminado, esto era la paja interminable, estabas ahí sacudiendo y no acababa nunca, pero en realidad Hideaki Anno ya ha dicho que esto no es el final. No quiere continuar más la historia, pero ya ha dicho que quiere narrar algo más en todas estas películas de Rebuild. Básicamente quiere contar lo que ocurría en el lapso de tiempo entre la segunda y la tercera película, esos 14 años que tan mal hicieron, en mi opinión, narrativamente a la 3.0. Y bueno, no sé si será una miniserie, si será un spin-off, si será una película. Lo quiere contar. Y tú dirás, ¿y para qué lo quiere contar? Si en el manga, por ejemplo, ya se contó. Sí, bueno, también en el manga se nos contó una escena parecida de lo que aparece aquí en 4.0 entre Shinji y Gendo, pero aquí lo hacen de otra manera. Ya sabemos que el manga siempre fue por otra línea, es decir, es como si fuera otro Evangelion diferente. Lo hizo uno de los coproductores de Gainax, y también había cosas de Mari que en este caso sí se explicaron mejor en el manga. Aquí en esta película siento que han dejado a Mari como que en un lado, como que no expliquen mucho. Sigue siendo un personaje muy plano, sigue siendo un personaje en el que no se profundiza mucho, sigue siendo un personaje que está ahí para fanservice. Y no me quejo de lo que hacen al final con ella en la película, que ha habido fans que se han quedado con el Kokoro Broken porque estaban shippeando otras historias, pero el tratamiento que se le da al personaje me parece insuficiente. Es un personaje que se nota que es un engranaje, que está ahí para que haya una serie de cosas que sucedan, es como una pieza de un reloj suizo hermoso, que es Evangelion, que es una cosa bellísima, pero al fin y al cabo es una pieza, un engranaje más, una tuerca, una ruedita, nada, simplemente eso, un tornillo, una arandela. No se siente como un personaje más, y eso que los personajes en Evangelion son algo primordial, su trasfondo, su desarrollo, y me llama la atención porque el principio de esta película, los primeros 45 minutos, prácticamente la primera hora, hacen mucho énfasis en los personajes, su trasfondo, la construcción de estos personajes, la evolución de ellos, el camino que siguen. Nos explican muy bien, o sea, la primera parte de la película, salvando la primera batalla en París, que bueno, es un poco de show, fanservice gratuito que tienen que meter, porque a ver, Evangelion también es las peleas, ¿sabes? Para que el espectador no se duerma, lo despertamos con metrallazos sobre París. Pero la primera hora en general hace mucho énfasis en el tema desarrollo de personajes, y aún así se olvidan completamente de Mari, la dejan para después. Y bueno, si ya me quejé en la tercera película de el innecesario crecimiento de pecho de Mari para fanservice, pues aquí la vemos en pelotas, andando por aquí por ahí. También a Asuka, bastante, está Asuka Shikinami, no Asuka Langley, no Shoryu Asuka Langley. Y bueno, es que me da igual, yo ya después de la tercera estoy curado de espantos. No sé si esa era la intención de Hideaki Anno, no sé hasta qué punto tenía desarrollada la idea de la cuarta película cuando hizo la tercera, y estafarnos a todos con el tráiler y la promoción de la tercera, pero la cuestión es que, no sé, ya me sirvió de vacuna, estoy ya inmunizado ante esta mierda y, en fin, lo olvidaremos. ¿Qué recordaremos más de Mari? Sus buenas tetas, nada más. Es que es triste. Lo tenía todo para ser un buen personaje, realmente. Un personaje que fuese un poco más allá de lo que teníamos en el trío de protagonistas, y Misato, Ritsuko, Kaji, en fin, todo. Pero al final se ha quedado en nada. Es una cosa que no me mata, porque al final, claro, es un personaje que no le puedes tener demasiado cariño. Medio aparecía ahí en la segunda, y en la tercera, y en esta, O sea, no es un personaje de la serie original, así que te la refanfinfla como todos los secundarios de Wille, obviando a los que eran los amigos de Shinji and Company, que ahora son adultos, que esos sí, pues Toji, Ken, esos sí, vale, esos sí, obviamente puedes sentir un poco más de conexión con ellos. Incluso en la serie original, en ser personajes secundarios y que no tenían tanta cabida, eran importantes para entender al personaje de Shinji, cómo se relacionaba con los demás, el avance de la propia historia. Pero vaya, Mari, pues lo siento, pero no, y los personajes secundarios de Wille tampoco. Así que aquí tenemos las cosas pues
pues al punto donde quedó la tercera película, y esto creo que nos reafirma una vez más lo erróneo de la tercera. No sé si esta franquicia hubiera necesitado 5 o 6 películas, que fuera una hexalogía o lo que fuera, o pentalogía, pero la cuestión es que hacer que la cuarta película empiece donde terminó la tercera funciona bien, a pesar de todos los años que han pasado, y en cambio fijaos como en la tercera hacía poquito que habían sacado la segunda, pocos años, pero al hacer ese salto completamente incoherente para, como dijeron muchos, no, que te sientas desorientado como Shinji. Los putos cojones de Mahoma. Han pasado 8 años, sigo pensando la misma mierda, ¿vale? 8 años, porque no, esta cuarta película va a explicar, no ha explicado una mierda. No ha explicado una mierda, lo ha dicho el propio Hideaki Anno. Hideaki Anno me ha dado la razón después de 8 años. No, ya haré una peli para explicar eso. La película no ha explicado una mierda respecto a los huecos de la tercera. Bueno, sí, obviamente, algunas cosas las ha explicado, pero no ha llenado ese vacío. Tampoco es importante, al final. Y quizá es otra cosa que me mosquee de esta película, pero bueno. Puedo decir que 50% de esta película me ha gustado mucho. También es verdad que el final es potente, eso le da un aliciente. El otro 50% de la película me ha dejado frío. No ha llegado a disgustarme, a enfadarme, a molestarme, como lo de la tercera película. Ay Dios, eso de meter al EVA 01 en ese puto barco que vuela, Dios mío, la Virgen María. Pero bueno, sí, indiferencia. Hay algunos que dicen que es peor la indiferencia que el odio, pero bueno, en este aspecto, en el de apreciación emocional del cine, creo que es mejor la indiferencia. O sea, ni me duele ni me gusta, ¿no? Insustancial. Así que, en balance general, puedo decir que la primera hora de la película, donde estamos fuera del tema de las batallas, Shinji está haciendo pues el penas por ahí callado, llorando, vomitando, afortunadamente esta vez no haciéndose una paja delante de una persona en coma. Está como siempre. El resto de personajes pues nos dan un poco de pábulo en su faceta psicológica. Yo creo que esto está bien. Rei, Rei, esta otra Rei, claro, una Rei 3, como en la serie original, Asuka, Mari que aparece después, Misato, Ritsuko, que bueno, más de estos personajes se exploró mejor en la tercera película, y aquí aparecen pues ya para la acción final, para la gran batalla final, que me ha parecido también muy desconectada de Evangelion. Yo lo siento, pero el aspecto primordial de los Evangelion era eso, estos mechas, estos robots, estos seres sintéticos hechos a partir de la semilla de Adán, con partes cibernéticas que luchaban en tierra contra enemigos. Yo ya la batalla de espacio de la tercera película lo vi como un grave error, y aquí Hideaki Anno ha decidido persistir en eso. Los Evangelion están muy mutilados, el 8, el 2... Pero eso no es lo peor, es el peor de este rollo de las naves volando. ¿Desde cuándo eso ha sido Evangelion? Hay ángeles que vuelan, hay ángeles que van, incluso ángeles que son virus informáticos. Y esto era lo creativo de Evangelion, que los ángeles aparecían en formas muy distintas, no todas tenían que ser un monstruo gigante que iba por ahí pisando cosas y destruyéndolas con ese rayo cósmico. Pero esto de huile volando y aparecen naves de Nerf y se disparan como si fueran barcos en el Pacífico, en plan de yeah, World War II, motherfucker, Japan versus United States. No las entiendo, yo lo siento, pero esto no es Evangelio, por mucho que me digas. Yo estoy dispuesto a hacer algunas concesiones, pero sí, a pesar de que al final hay Evas peleando, hay robots peleando, yo lo siento, pero esto es excesivo, ¿no? Sigo sin comprarlo. Y bueno, vamos un poco con el medio del asunto. El mayor problema que yo veo al grueso de la película es eso, los Deus Ex Machina y las cosas que aparecen porque sí. Es decir, a pesar de que en Evangelion siempre ha habido un componente eminentemente fantástico y teológico, bueno, es que lo dije desde que tenía 17 años y lo sigo diciendo ahora que tengo 25, que estoy viviendo en otro país, que todo ha cambiado tanto, pero mi visión de Eva no ha cambiado. Porque el Eva original obviamente no ha cambiado, así que no tiene que cambiar mi perspectiva de ello. Evangelion era ese perfecto triángulo entre ciencia, religión, en fin. No entiendo por qué de repente, al final de la película ya todo ocurre porque sí.
¿vale? Porque muchas cosas ocurren porque sí. Al fondo en el que nos llevan a un fondo correcto. La parte introspectiva es muy buena, recordando perfectamente a los últimos episodios de la serie, al final de The End of Evangelion, pero empiezan a sacarse cosas a las que no se le dan ninguna explicación. En la primera Evangelion también pasaba, pero llegabas en un punto en el que decías, bueno, fíjate en esto, ¿no? Vale, esta palabra hebrea que tiene que ver con el Antiguo Testamento de la Biblia, y estas palabras, y claro, porque Adán, Lilith, la manzana del pecado, la vida, la inteligencia, los Lilim, el primer impacto, el segundo impacto, la luna. Al final podías ir conectando las cosas, es decir, no era todo porque sí, había un porqué detrás de todo. O sea, se notaba que Anno y los demás guionistas que pudieron participar en la creación de la narrativa de Evangelion fueron situando pistas clave en diversos puntos de la serie para que el espectador pudiese conectar. Luego es verdad que tenías que hacer un poco de metatrabajo si te ibas al manga, si te ibas a buscar información, si te ibas a buscar, pues yo qué sé, incluso en algún videojuego, y podías encontrar más cosas que, si bien no se especificaban como canon exactamente, pues le daban forma a todo. Pero aquí llega un punto que yo no entiendo qué estaba pensando Hideaki Anno, y yo no sé si ha pensado que el meter cosas por meter mola. Vale, yo sé que Evangelion es una serie que está hecha para hablar mucho después de ella. Coño, seguro que la excesiva duración de este review va a confirmar lo que estoy diciendo. La duración de las reseñas que he hecho de Evangelion lo confirman. Y es que se podría hablar muchísimo más. Mucho tiempo he pensado en hacer una macro review a la serie original y vamos, es que sería una serie de documentales. No acabaría. La cantidad de cosas que puedes sacar de Evangelion, te tiras más horas hablando y pensando de ella, intercambiando opiniones con la gente, que viendo Evangelion. No es la única obra que lo tiene, pero yo creo que es una de sus mejores bazas. Y sí, seguro que pasarán los años y habrá gente que seguirá teorizando y dirá, no, fijaos en esto que salió en la película, está relacionada, ¿no? Porque, claro, 80% de las cosas son referencias bíblicas, ¿no? Pues claro, esto se relaciona con aquello, tal, el monolito de Gólgota y la lanza de Cassius y la de Longinus y el Eva 01 y Yui y su puta madre en skateboard. Sí, si habrá muchas cosas que dando vueltas, la gente las sacará. Pero a ver, el problema es precisamente ese. Todas estas cosas las tiene que trabajar el guionista. En la serie original así era. El autor Hideaki Anno así lo hacía. Vamos, no me creo que Evangelion fuera un acto de fe, algo de casualidad, como que, bueno, fui tirando un dado a ver lo que salía y funcionó. No. Algo como Evangelion no surge del azar. No puede salir del azar. Algo como Dragon Ball sí, pero no Evangelion. Entonces, me molesta porque en esta película parece que Hideaki Anno ha dicho, mira, hemos llegado a un punto de subida de porro y de idealización hacia mi persona, que yo lo sigo rebancando a este tipo, es Godokami Anno, o sea, es Lord Hideaki Anno, por supuestísimo que sí, aunque sea alto pajero otaku, que no se baña, no importa, este tío es un maestro, pero yo creo que pienso, hemos llegado a este punto, ¿para qué esforzarse? Vamos a meter cosas porque sí. Y seguro que los fans le encuentran una explicación después. Seguro. 7.000 millones de personas no pueden fallar. A todo le encontramos una explicación a las personas. Seguro que le encuentran una explicación a estas mierdas. Tú mete ahí. Tengo aquí un sketchbook que hice de la serie original, cosas que no metí porque no me gustaban, porque los productores de Gainax se enfadaron conmigo porque decían que consumía demasiadas drogas psicotrópicas y ácido y no las pude meter o no las quise meter. Las voy a meter aquí. El buzón de la basura, ¿no? La papelera de reciclaje. Mira, no metí esto. Seguro que la gente le encuentra una explicación. Es decir, Hideaki Anno se ha hecho un Damon Lindelof. Es terrible. O al menos esa es la sensación que me da. Ojo, aún así, el hijo puta es tan bueno que no desmerece el producto, que no estropea la experiencia. Y cuando ha terminado la película he dicho, ha sido de hecho el final más solemne de Evangelion. En muchos aspectos yo creo que ya no puede llegar a las cotas de epicidad. Ya es que se les fue tanto de las manos con el final de la segunda y la tercera película, que ven aquí los apocalipsis ocurren así, un fin de semana uno y otro fin de semana otro, se acaba con el mundo las veces que haga falta, que ya el componente explosivo, ¿no? Lo que era esencialmente el final de The End of Evangelion, que el final de esa película es, oh Dios mío, una de las cosas más épicas del anime,
pues ya ese efecto no se puede repetir. De hecho, en lo que a mí más me ha gustado el desenlace es en la parte introspectiva de los personajes, es decir, aquella parte que se parece más a los capítulos 25 y 26 de la serie original, que tuvieron que ser así por falta de presupuesto, pero paradójicamente te volaban la cabeza, eran muy interesantes. Es un final de serie que yo he visto 40.000 veces, me encanta lo que se enseña en ella. He sufrido derrames inspirativos gracias a ese final de serie, me encanta. Entonces, en esta película, el final, recuperan eso y yo creo que para mí es lo que mejor funciona. Más que las batallas y los Evas volando y el antiuniverso y su puta madre. Pero bueno, si es que no he spoileado bastante, pues terminamos de trabajar en spoiler. Antes de ir a eso, pues, ¿qué decir? Sí, al final, cualquier cosa con la que terminaran Evangelion iba a ser satisfactoria, yo creo. La fumada está guay, pero no sé, al final siento que quizá 2 horas y media de película para todo esto, si el camino ha valido la pena con Rebuild, yo creo que se ha errado el tiro, se ha ido de más a menos y esto ha sido un grave error. La primera película estaba muy bien, la segunda película subió el nivel a unas cotas altísimas, la tercera lo tiró toda la mierda y esta sí, sube un poquito el valor del producto, balancea la media de las 4 producciones a la espera de ese supuesto spin-off que dice y de aquí a no que va a hacer. Y bueno, jura y promete que ya se acabó Evangelion, que tal y cual, pero lo mismo decía Toriyama y ahora tenemos Dragon Ball Super, así que quién sabe. A mí me quedan muchos años por vivir, más de los que puede vivir tristemente Hideaki Anno, así que estaré a tiempo de ver lo que ocurre, a no ser que haya una cesión de derechos y otra persona lo termine, que, oye, a lo mejor en manos de otra persona Evangelion puede dar mucho de sí, mientras no lo compre Disney. En fin, como sea, no puedo decir que me ha disgustado, pero tampoco me ha gustado per se. Sí, es un final que necesitaba por el rumbo al que iban las cosas, pero siento que a último momento Anno ha intentado dar un volantazo y volverse a acercar a lo que fueron las 2 primeras películas e intentar eliminar todo lo posible de la ecuación lo de la tercera, que además es la más insulsa de todas, y ha intentado corregir cosas de la tercera película de una forma eficiente, pero no ha hecho el cambio de rumbo a tiempo. Y yo creo que eso le pasa factura al fin. Obviamente todo fan de la serie tiene que verla, obviamente todo aquel que haya visto las películas de Rebuild tiene que ver esta película, porque obviamente necesitamos un cierre, pero me quedo con esta pregunta antes de ir a spoilers. ¿Realmente esta película digamos, gustado, ha funcionado y ha recaudado tantísimo, batiendo tantos récords de recaudación en Japón, porque era el final que necesitaba Rebuild o porque simplemente pues necesitábamos un final y cualquier cosa servía? En fin, esa es una respuesta que creo que tiene que encontrar cada uno. Dejádmelo en los comentarios. O sea, ¿realmente ha sido el gran final que necesitaba Rebuild, que necesitaba Evangelion en general después de 20 y pico años? ¿O simplemente ha funcionado porque cualquier llave entraba en la ranura prácticamente con cómo dejaron las cosas de abiertas en la tercera película y ya está? O sea, simplemente ha sido una jugada de aprobado y ya está. En fin, no lo sé. Bueno, vamos a la mierda, vamos a los spoilers, vamos a destripar esto un poquito más. Aunque me entristece que no haya tantas cosas que sacar como en la serie original o las primeras Rebuild, donde te podías rebanar los sesos y salían cosas muy chulas. En realidad esta película, repito, tiene tantas cosas que ocurren porque sí y otras tantas que nos explican que directamente pues no puedes sacar demasiado. Bien, lo primero que han corregido de la tercera película, que creo que era importante tratarlo, era el hecho de que, bueno, en la tercera película tenemos ese mundo devastado después del casi tercer impacto, interrumpido ahí a lo coitus interruptus por Kaworu, lanzándole la lanza al Evangelion 01 y a Shinji. Bueno, ese mundo devastado, vacío, todo tan inhóspito, donde los personajes estaban tan solos, da la sensación de que, bueno, no acabaron de encajar bien las cosas, en el sentido de que, ¿por qué están luchando los personajes? Vile dice que quiere salvar a la humanidad y debe destruir a Nerv. Nerv y Gendo dice que deben seguir con un plan, el de la instrumentalización, y hay que seguir unos pasos para iniciar
esta vez sí un nuevo impacto, un, digamos, hipotético cuarto impacto de forma eficiente y acabar con todos. Pero claro, solo veíamos a los pocos personajes de Vile y a los pocos personajes de Nerv, mucho silencio, pocos diálogos. Había diálogos que eran buenos, especialmente los que eran entre Kaoru y Shinji, pero te daba la sensación de que, vale, pero si el mundo está devastado, ¿qué sentido tienes en seguir peleando? Obviamente, mientras haya personas vivas, pues habrá un motivo para seguir avanzando, pero no nos enseñaban nada más. En esta película, en esta cuarta película, que ya ha vuelto a haber un casi impacto, vemos que, bueno, el mundo ha quedado ampliamente devastado, pero quedan esos valles, esos pueblos protegidos por tecnología de Vile que quedaron intactos de la destrucción causada por el anterior impacto, y hay gente viviendo en ellos. Nos meten obviamente a Ken, a Toji, y bueno, toda esa larga introducción de la película, de una hora prácticamente, nos muestra sus vidas sencillas, vidas en las que se ha vuelto a lo muy elemental, lo básico. No hablamos de por qué hay energía eléctrica y todo eso, pero bueno, la cuestión es que se hace trabajo de agricultura, de campo, el tema de las familias, la maternidad, la maternal, Rei Ayanami, por supuesto, destacando en ello, quizá de los mejores momentos que ha habido con el personaje en todo Evangelion, eso se tiene que reconocer. Pero bueno, gracias a ello ves que hay algo por lo que luchar. Y cuando llega la batalla final entiendes, vale, Vile está luchando por estas personas que han sobrevivido tienen la esperanza de seguir existiendo, ¿no? Y Toji, que era un chaval, aquí ya es un hombre y está casado y tiene a su hija, que es un bebé. Entonces, coño, sientes que el mundo no está vacío. Es que el problema de la tercera película era esa, todo era un vasto infinito, rojo y blanco, silencio absoluto. Estaban ahí en Nerv, nadie hablaba con nadie, Rei con su cara de emo, Kaoru con su cara de fuckable, y era como de, Shinji, tienes que hacer esto, y Shinji, ¿pero por qué? Yo también me lo preguntaba, y los de Vile, no, Shinji, no hagas esto, y Shinji, ¿pero por qué? Y sentías que era una pelea de egos entre Misato y Gendo prácticamente, no entendí. Entonces, bueno, en esta película, al menos, aunque sea larga la parte, que veo que hay gente que se ha quejado de la primera parte, que es muy lenta, que tal. No estoy de acuerdo con que sobre, realmente está muy bien el tratamiento que se les da a los personajes, que claro, en las dos primeras no podías tener, porque estabas repitiendo prácticamente en un 70%, en un 80% lo que era la serie original, así que no tenías muchos ramalazos que dar. Pero ya a partir de la tercera, que es, pues digamos, todo brand new, todo nuevo, pues sí podían hacerlo y han aprovechado un buen tiempo. Si ya la película dura 2 horas y media, pues tenemos hora y media realmente de lo tangible, de lo que es el medio de la cuestión, pero tenemos esa pausa inicial en la que, bueno, han querido mostrar que el mundo no está vacío, que hay personas que siguen interaccionando entre ellas, sufriendo, riendo, luchando, ¿no? Por sobrevivir, por existir, que al final el existencialismo, la propia existencia ha sido un pilar básico de Evangelion, y bueno, me ha parecido bien que lo muestren contrastando con el inhóspito vacío de la tercera película. Claro, habrá muchos que me dirán, como me dijeron, que no, eso era necesario para el tono de la película, pero en mi opinión fue un error garrafal. No entiendo muy bien, empezando con ese salto de tiempo, ¿por qué no introducir nada más de lo que ha pasado? Un poquito más. Que tampoco se ha explicado en esta película, pero bueno, al menos aquí han empezado con buen pie. Bien, luego tenemos todo el tema de Asuka, un personaje que en la serie original recibía suficiente tratamiento, pero no demasiado. Al final parecía que era un personaje secundario fuerte, pero no lo sentía realmente protagónico. No tanto como Rei y Shinji, a pesar de que en The End of Evangelion le dieron la baza de la gran batalla final. Es una de las escenas más épicas del anime en general, con los EVA series, pero aquí en esta película he querido mostrar algo más acerca del personaje. Olvidémonos del tema del parche, ¿vale? Que tampoco han explicado. Bueno, sí, hay un porqué de lo que le pasa en el ojo, pero no el por qué termina así exactamente. Repito, si Hideaki no quiere explicar lo que pasó en los 14 años, pues quizá nos enteraremos, porque vaya, en el final de la segunda no vimos nada particular, aparte de que quedó inutilizada en combate. Y bueno, aquí han hecho una especie de approach a sintetizar que el personaje de Asuka es más cercano al de Rei de lo que parecía. Lo cual a mí no me ha gustado, pero tampoco me disgusta. Bueno, en realidad sí me disgusta un poco.
En la serie original se suponía que Asuka era uno de los niños elegidos para pilotar los EVA, y junto con Toji, Shinji, Rei, Kaworu, que en realidad era un ángel, aparte de servir de metáfora de Jesucristo, pues bueno, tenía el vínculo compartido con Shinji del tema del abandono, de la madre, del padre, del sufrimiento, del aislamiento, de estar cerrada a los demás, a pesar de que tenía un carácter muy aguerrido, tenía un carácter muy beligerante, muy autoritario, muy ofensivo. Pero aquí han querido hacer una especie de símil, digamos, de ponerlo un poco en el espejo y mostrar que era un poco un sucedáneo de lo que era Rei, es decir, algo creado, no una persona, o sea, una niña que nació de un padre y una madre normal y que por una serie de eventos pudo sincronizarse con uno de los Evangelios, la Unidad 02, sino que aquí resulta que su propósito estuvo más que predestinado desde un principio. Tenemos esos momentos de introspección y de flashback donde vemos que hay un relato parecido al de la serie, con esa idea del abandono, de no aceptar que se quedó sola, de que perdió a su madre y a su padre, aunque creo que mencionan no conocerla, y en la serie original sabemos que ella se suicida y ella, o sea, Asuka ve a su madre colgada, pero no sé, ese approach de ponerlo en los tanques como si fuera un clon, no sé exactamente si es lo que quería decir Hideaki Anno, si es una metáfora de que fue utilizada por NERV y SEAL, CL, como lo ha sido Rei, o es que fácticamente fue simplemente una creación más, un artefacto, un juguete más, hecho por Gendo, Fujitsuki and Company, bajo el manto de NERV o CL, pero sea como sea, han intentado dar ese approach, pero no han profundizado demasiado en el final. De hecho, lo que se ve en el epílogo, cuando Shinji le dice que la quiere y ella está ahí medio enseñando cuerpecito en la playa, y se sonroja y se da la vuelta, vemos que realmente se sigue comportando un poco como una cría. Esa idea que aparecía en la serie original, en la que ella parecía querer seducir a Kaji, digamos su conflicto interior cuando le venía la regla, y toda esa idea del pasar de niña a mujer, de niña a mujer, de niña a mujer, que Evangelion iba mucho de eso, de pasar de niño a adulto, reafirmadísimo con el final de esta cuarta película, pues aquí parece que le han quitado un poco de hierro, y cuando al final, en la última secuencia, vemos a esa nueva Asuka sentada en la estación de tren, que nada tiene que ver con lo que vivió en esa existencia anterior, pues te da un poco la sensación como que, bueno, han echado a Asuka a un lado y no importaba tanto. Yo nunca entendí el shipeo entre Asuka y Shinji, pero tampoco estoy muy de acuerdo con lo que han hecho al final, a pesar de que no me molesta, porque Asuka nunca fue uno de mis personajes favoritos, no fue de mis personajes top de Evangelion, pero en fin, era un buen personaje, tenía muchos buenos momentos, grandes momentos en la serie, y quizá me ha parecido un poco insípido, como muchas otras cosas del film, pero bueno. En el tema de Rei, pues hemos dado un poco vueltas sobre lo mismo de la serie. Quizá ha sido el personaje que menos sorpresas haya dado de Rebuild. Kaworu vuelve a aparecer en esta última película. Se nos desvela una cosa, esto sí, importante, de que él, como Los Ángeles, provenía de la semilla de Adán y era creado en serie para repetir toda la historia de Evangelion, de encontrarse con Shinji, de conectarse con él, esa cosa medio homo que tenían los dos cuando se conocían. Bueno, sí, vale, era admiración que sentía Shinji por Kaworu, por ser el tipo de persona que él no era, por no tener sus miedos, sus inseguridades y ser alguien solemne y valiente. Y bueno, siempre está bien ver a Kaworu, es un buen personaje, era de mis favoritos de la serie original, y no por la metáfora de que fuera Jesucristo sacrificándose por nuestros pecados para salvar a la humanidad, sino porque en sí era un personaje que, a diferencia de Mari, sí era como un engranaje que hacía avanzar la serie, pero no sé, cómo lo habían escrito, trascendía que era algo importante, y reafirmaron esa importancia de él en las películas de Rebuild, con el impactante final de la segunda cinta de 2.0, obviamente el papel preponderante que tiene en la tercera, y bueno, que se lo quitaron de en medio también un poco por Deus Ex Machina, porque había que quitarlo de en medio en ese momento y bloquear a Shinji, dejarlo traumado una vez más, porque este chaval siempre se pasa todo el día traumado. Y bueno, en esta cuarta película, en esos momentos finales, introspectivos, bueno, cuando vemos que Shinji como que está hablando con él en su mente, ¿no? Hay un plan, hello, hay alguien ahí. Shinji también queda un poco tocado, el pobre. Bueno, al final vemos que Shinji, digamos, le permite tener una
una vida tranquila y normal, por eso lo vemos en la escena del tren hablando con Rey. Son amigos, son pareja, no lo sé. Aunque sí que es cierto que ese shipeo infantil que había entre Rey y Shinji, aunque yo soy Team Rey, pues hombre, era un poco incestuoso. Porque si te enamoras de una chica que en el fondo tiene la sangre, el ADN y el alma de tu madre y un sospechoso aspecto parecido al de tu madre, pues qué coño quieres que te diga. El síndrome de Edipo no mola mucho, así que evidentemente solo el Shinji infantil, el Shinji incapaz de aceptar el estar destetado, podría estar con Rey, así que es lógico que si sigue su camino hacia la madurez, hacia convertirse en un hombre, pues Rey no esté a su lado. Pero es cierto que la potencial pareja entre Rey y Kaworu podría funcionar. En muchos aspectos son personajes antagónicos, pero a la vez un espejo el uno del otro, ¿no? Uno de la semilla de Adán y otro de la semilla de Lilith, pero una especie de dos mitades de un mismo elemento o idea. Así que, bueno, sea que lo han puesto ahí como que son amiguetes o pareja, me parece bien. El tema de Mari. Bueno, el tema de Mari, hay mucha gente que veo que le ha molestado. Shinji al final se queda con Mari. Bueno, teniendo en cuenta que era una antigua alumna de Fujitsuki y a la vez pues medio amiga de su madre, no creo que esté mal, pero es verdad que resulta un poco chocante porque es un personaje del que no nos han hablado mucho, del que no sabemos mucho y que, en fin, habla muy poco con Shinji. Tiene una pequeña conversación con él en la película y luego al final lucha con él, pero apenas interactúan. En la segunda película empieza pues cuando se le cae encima, ¿no?, con el paracaídas, pero ocurre muy poco entre ellos como para que resulte muy convincente que hay una relación entre ambos. Ojo, tampoco en la serie te dicen sí, son pareja o se van a casar. Puede ser simplemente una especie de compadreo, de amistad, pero yo quiero entender que sí hay algún tipo de relación entre uno y el otro, pero también está bien, quiero decir, a veces en la vida parece que conectas o te enamoras con una persona y hay veces que hay gente a tu alrededor que te dice, oh sí, esto hacéis muy buena pareja o va a funcionar, o nosotros se lo decimos a otras dos personas y luego realmente eso desaparece y ahora estás con, ¿y esta quién es? ¿O este quién es? ¿De dónde ha salido? Pero la cosa funciona. Bueno, en fin, es realista, pero entiendo que haya fans que se hayan quedado un poco picuetos. En cierto sentido, no es que nos dieran indicios, pero había, sobre todo por retake y otras cosas no canon de Evangelion, había mucho esa idea entre los fans de que, hombre, lo idóneo hubiera sido, ¿no? Como que la cosa apuntaba a que Shinji al final se quedase con la pelirroja, se quedase con Asuka, pero no. Es muy bueno el momento en el que él admite que le gustaba, pero le dice eso, sí, me gustabas, ¿no? Y... ok, ¿y por qué ya no? Bueno, pues se da a entender que Shinji cambia, deja de ser ese niño, ya no tiene esa especie de triángulo amoroso entre la visión maternal de Rei y una un poco más desafiante como Asuka. Asuka al final sigue siendo una niña y vemos algo en el final de esta película que me ha resultado agradable, y es que por primera vez vemos a Shinji más allá de ser un crío, más allá de ser un preadolescente. Lo hemos convertido en un hombre, de hecho hay otro seiyuu que le pone la voz, algo que me ha gustado mucho porque a veces en los animes hacen estas cosas raras de que, 30 años después, te ponen al mismo personaje y le sigue doblando el mismo actor de doblaje con la voz de crío y dices, no. Obviamente lo hacen para que conectes, ¿no?, y sigas sintiendo que por lo menos en la voz es el mismo personaje, pero me parece una cagada y aquí no lo han hecho. Y eso que las voces de Shinji, bueno, iba a decir la de Mari no, es un personaje muy nuevo, pero la voz de Shinji pues es bastante icónica, ¿no? Sus gritos de Gaylord son bastante impresionantes, ¿no?, bastante famosos dentro del tema del anime. Y vaya, todo un símbolo de Evangelion. Vamos, ¿qué sería el final de Evangelion sin ese grito rompe cuerdas vocales del final de Evangelion cuando ve el cuerpo destrozado, bueno, el EVA 02 destrozado? ¿Qué sería del mundo sin ese puto grito destructivo que es peor que el apocalipsis que se cierne sobre el mundo y el universo? Bueno, pues está bien que le hayan hecho el cambio de voz y...
bueno, es que es sencillo de entender. Cuando por primera vez se encuentra con Mari, ella le dice aquello de hueles al LCL, ¿no? Al líquido de las cápsulas de los Evangelion, del Entry Plaque, diciéndole, digamos, metafóricamente que huele todavía al útero de su madre, que en sí es metafóricamente el Entry Plaque, el interior del EVA 01 es el útero de su madre, ¿sí? Porque el alma de su madre está en el Evangelion. Y cuando termina esta última película lo huele y le dice: hueles a hombre, es decir, ya eres un macho de pelo en pecho, ya no eres ese niño. Y bueno, con esta idea de los sentidos, que no sé por qué la mete Hideaki Anno, pues él también reconoce a Mari también con el olor. Y bueno, aparte de resaltar un par de veces que tiene un par de berzas grandes, poco más, y se va con ella. Esto es algo que, no sé por qué, yo, hijo puta Hideaki, yo creo que se burló de los que nos quejamos. Que os ha molestado que le pusiéramos las tetas más grandes a Mari, pues ahora va a ser una característica determinante de ella. De hecho, Shinji se va a acordar de ella por sus enormes bufas. Qué cabrón. He oído por ahí que lo que ha dicho Hideaki Anno es que también Mari funciona como una metáfora de su propia vida personal, de su propia esposa. No sé hasta qué punto, de que lo haya sacado de ser una especie de otaku empedernido. Inocente mujer. No creo que lo haya conseguido ni lo vaya a conseguir nunca. Ese hombre nunca va a dejar de ser como es. Y creo que esta película lo demuestra. Sigue haciendo lo que le da la gana. Al final es su obra y se la folla cuando quiere, ¿no? Ahí no nos podemos quejar. Pero bueno, al meollo, la escena que más interesante me ha parecido, que es verdad que ya apareció en el manga, pero no de la misma forma que se ha orientado aquí, es ese momento en el que, bueno, Gendo está peleando con Shinji en ese antiuniverso. Bueno, aquí vamos con mierdas de antimateria y tiempos cuánticos, historias de esas. Y dicen, bueno, esta pelea no se va a resolver por la violencia física, porque al final están en un mundo antimaterial. Esta pelea se va a tener que resolver de otra forma. Bueno, la única otra forma es mediante la fuerza del intelecto, mediante la palabra. Y vemos esa única escena de 20 y pico años en la que Shinji por fin se sienta delante de su padre y se sinceran el uno con el otro. Vemos, por eso repito que es la parte que más me gustó de la película, vemos reinterpretada o reutilizada esa secuencia del tren que se está moviendo, ¿no? Sin que veamos lo que hay fuera, con esa luz blanca o anaranjada, en la que hay un personaje a un lado y otro al otro, y digamos que el que está en la derecha es el que está siendo el que está en la derecha es el que está siendo invadido o cuestionado en su introspección, en su viaje mental, y el de la izquierda es el que le está confrontando. Mientras que en la serie original Shinji siempre estaba en el asiento derecho, es decir, era el que era cuestionado, era el que debía forzadamente meterse en su interior para buscar en su corazón y en su mente lo que era él, pues aquí está en el otro asiento, está en el lado izquierdo, y el que es cuestionado es su padre Gendo. Bueno, el lazo del padre y el hijo, otro de los grandes pendientes que había con Evangelion y que tengo que decir que aquí Hideaki Anno ha resuelto magistralmente. Sabemos mucho más gracias a estas secuencias del pasado de Gendo Ikari, pero ojo, del pasado de Gendo Ikari ya supimos realmente, gracias a la serie original y a las películas originales. Lo que pasa es que siempre se hacía de perfil, es decir, cuando averiguábamos cosas de él era porque realmente se estaba hablando de Fujitsuki o de Yui, no de él. Sí es verdad que lo veíamos de joven, sí es verdad que lo veíamos hablar, por ejemplo, con Fujitsuki, sí es verdad que luego Misato hablaba de NERV, de cómo se fundó, de cómo fueron a la zona del primer y del segundo impacto, pero lo que nunca habíamos visto es realmente lo que había dentro de la mente de Gendo, ni siquiera en el final de la serie, en los capítulos 25 y 26, y ahora por fin hemos podido dar una ojeada y hemos visto un poco de labor introspectiva con Gendo. A pesar de que al final lo que vemos es algo que ya sabíamos, que su mayor deseo, el deseo egoísta por el que él decide iniciar el proceso de instrumentalización humana, el deseo por el que él decide cargarse a toda la humanidad y unificar a todas las mentes y seres vivos del planeta Tierra bajo una única conciencia y único cuerpo en el que no hay barreras entre unos y otros y se acaba con el dilema del erizo, era porque quería reencontrarse con su mujer, quería volver a abrazar a su esposa, a la que perdió por culpa de los viajitos y experimentos con los Evangelion, es decir, querer jugar a ser Dios, querer básicamente replicar el poder de Dios, es decir, copiar, digamos, crear copias de los ángeles. Y bueno, a pesar de que es algo que ya sabíamos, creo que es una parte que necesitaba mostrarse, y lo ha hecho de una forma muy interesante.
En cuanto a Yui, pues poco que decir, es algo parecido a lo que ya teníamos en la serie original. Y bueno, en vez de que pase como en la primera, bueno, en la temporada, la única que hay, en la serie original, que Rei, digamos, medio traiciona a Gendo y decide darle el poder de la última decisión a Shinji, es decir, contra la voluntad de Gendo, aquí Shinji convence a su padre, convence a Gendo de que le deje tomar. Bueno, no le quiere convencer de ello, pero bueno, implícitamente es lo que ocurre, ¿no? Gendo al final, digamos, se rinde y vemos metafóricamente que abandona ese tren, dejando a Shinji solo para decidir qué es lo que quiere hacer. Y yo creo que al final esto es un poco la clave de lo que iba detrás de todas estas películas. Es decir, que de alguna forma todo el drama circular de caos y destrucción y renacimiento y resurgimiento, como decía el título de la primera película, Death and Rebirth, constante que había en Evangelion, esa cadena infinita que Kaworu confirma en esa escena del final que así era, que estaba ocurriendo de forma perpetua en esa realidad o en esas realidades, porque claro, aquí ya destruimos el tejido espacio-tiempo y toda la hostia, necesitaba romperse por esto, porque al fin y al cabo, en el final de The End of Evangelion, Shinji llegaba a tomar esa destructiva y a la vez catártica decisión de destrucción y reconstrucción por emociones, ¿no? Cuando se desbloqueaba momentáneamente de su trauma de haber matado a Kaworu y veía el cuerpo destruido del EVA 02, pegaba ese grito y bueno, todo empezaba. Al final, pues la clave de la decisión se le arrebataba a Gendo. Digamos como que esa parte siempre quedaba abierta y al volver a reiniciarse todo, pues terminaba igual. Lo que aquí cambia es que, o entiendo que esto es lo que nos querían decir, es que Shinji no le arrebata, o a Rei no le arrebata el poder a Gendo de tener la última palabra, sino que aquí lo consensuan y al final Gendo, digamos, se rinde. Aunque se rinde de cierta manera porque yo creo que sabe que su hijo tomará la decisión adecuada. Y cuando Shinji está a punto de sacrificarse y de morir por todos, su propia madre lo empuja fuera del EVA 01 porque él no debe morir, él debe vivir precisamente en el nuevo mundo que cree. Él se lo merece, se lo ha ganado. Por eso ha recorrido ese camino de madurez, por eso ahora dejará de ser un niño, será un hombre, y vemos como, no sé si metafórica o literalmente, el EVA 1 y el 13 se convierten uno en Yui, otro en Gendo, y por fin Gendo tiene ese último abrazo con su amada esposa antes de autodestruirse. Esto no se especifica, pero entiendo que en esa nueva realidad, en ese nuevo mundo que crea Shinji al final, ese reseteo definitivo, Gendo y Yui no existen. No sé cómo existe él, porque pues algunos padres tendrá que tener si es la misma persona, o por lo menos el dilema en el que ella muere no ocurre. Yo creo que es más bien esto, porque es un mundo en el que ya no existen los ángeles y ya no existen los evangelios, ¿no? O sea, esta destrucción, todo lo que causaba ese sufrimiento era eso, así que lo quitamos. Al fin y al cabo esto me ha parecido una especie de final. O sea, una resolución muy simple. Es como de, el problema no era el tema emocional, el introspectivo, el conflicto entre los seres divinos, conocidos como ángeles, que vienen de la fruta de la vida, de la semilla de Adán, y los seres conocidos como humanos, que vienen de la semilla del conocimiento, de la semilla de Lilith, o sea, los Lilim, ese conflicto que había. No, al final el problema eran los ángeles y los evangelios. Así que si los quitamos, pues problema arreglado. Bueno, está bien, no sé por qué eso era estrictamente... Bueno, sí, era necesario si querías crear ese final con paz y armonía, ¿no? Pero... Es decir, la idea que te dicen es, hay que destruir a los Evangelion, hay que eliminar a los Evangelion y a los ángeles, porque eso hará que en el mundo, todo el mundo pueda vivir feliz. En nuestro mundo, porque al final, en el plano final, vemos nuestro planeta, no vemos Neo Tokio, vemos Tokio normal. A tener que entender que este mundo, nuestro mundo, es un mundo maravilloso por vivir. No como en la serie de Evangelion. Y yo estoy muy en desacuerdo. Yo no soy feliz en un mundo donde no existe Evangelion. Yo quiero que existan los Evangelion y los ángeles. Si no, ¿por qué coño me gusta esta serie? ¿Por qué iba a ser bueno que desapareciesen? Bueno, sí, que crean ingentes cantidades de sufrimiento y dolor a los protagonistas y todos los que están en Nerf, Seal, Willy y lo que sea, por supuesto. Pero es que si no, no habría Evangelion. Sin conflicto no habría nada interesante. Bueno, no sé si estoy tomándolo por la lectura correcta, pero está bien, era el final que querían darle. No es como que sea extremadamente parecido a lo que hicieron con el final de Madoka Mágica.
y que supuestamente era un final hasta que llegaron esas películas y en la tercera, qué casualidad, como en Evangelion, resulta que la historia continuaba y que no era lo mismo que nos habían contado al final de la serie, de que está todo solucionado. Así que yo no veo por qué aquí no podría pasar lo mismo. Pero bueno, vemos ese contraste en el final de The End of Evangelion. Al final el mar quedaba rojo, teníamos ese final con Shinji ahorcando a Asuka y sí, obviamente había como esa idea de que esto no ha terminado del todo bien. Era un final amargo. En cambio aquí tenemos ese mar azul, bonito, normal, como tiene que ser, que sirve como espejo del otro mar rojo y donde vemos que pues Shinji y Mari se reúnen y tienen esa vida ideal. En fin, por eso digo que al final es tremendamente parecido a lo que ya vimos en la serie y en las primeras películas, es decir, ¿qué tanto ha cambiado? Solo hemos dado 20 vueltas de más y hemos metido 20 cosas de por medio, pero poco más. Pero vaya, primera vez que deciden arbitrariamente meter estas batallas navales y no hay ni un solo ángel, ni nada, ni Leriel, ni Zeruel, ni Sashel, ni todo, nada, absolutamente nada. A pesar de que los ángeles eran criaturas cautivadoras, terribles monstruos, pero cautivadores, nada. Es decir, creo que han eliminado cosas demasiado troncales de Evangelion y vamos con lo último y con esto ya termino porque es lo que más me ha molestado. Realmente no entiendo cuando ya los de WE le dicen vamos a atacar a Nerv, que están en lo que antes era el Polo Sur, y vamos a detener a Gendo y bla 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 bla. No entiendo ahí qué cojones pasa. O sea, la lanza de Longinus y de Cassius, que aquí, bueno, les quieren dar otro significado, que una es la de la desesperación y otra es la de la esperanza. Está bien. No se había hablado mucho de estos elementos, pero de las cartas del Man Muerto y del Antiguo Testamento, de SL, poco o nada se sabe, y llega un punto al final que ahora hay un antiuniverso, que el monolito de Gólgota, que las dos lanzas se fusionan y hacen otra. Bueno, que la de Longinus se puede evolucionar en la de Cassius, vale, esto es aceptable. Pero ¿por qué elementos que eran tan importantes y que se sentían como tan escasos y semidivinos en esta serie es como de los humanos hacemos lo que nos sale de los huevos con el poder de los Evas? Las cosas ocurren, pero porque sí. Ahora resulta que en la unidad 02 Asuka se inyecta sangre de ángel, que es de color azul, con lo del patrón azul. ¡Wow! ¡Qué nivel de analogía! Y entonces a su Eva le empiezan a salir brazos y alas y flota y aquí nos olvidamos del tema del cable para que funcionen los evangelios. Aquí ya todos funcionan infinitamente, es decir, todos los factores limitantes se desatan y al final todo ocurre porque sí, pero todo ocurre porque sí. Que ahora, o sea, parece una puta batalla de Death Note, ¿no? Que ahora yo voy y voy a destruir el EVA 01, pero no puedo porque el EVA 02 teme al EVA 01 y luego lo consigue y de repente resulta que, eso era desde el principio un plan de Gendo. Joder, Gendo todo lo sabe, me cago en la puta. Luego resulta que Gendo usó la llave de Nebuchadnezzar para trascender sus límites humanos y convertirse no en un dios, pero sí en un ángel, ¿no? Y puede crear su propio campo AT, un campo AT metafísico, obviamente, porque todos los humanos, como ya se explicó en la serie original, tenemos nuestro propio campo AT, que es aquel que, digamos, metafóricamente divide, ¿no?, los pensamientos de las personas. Por eso nadie puede leer nuestros pensamientos. Es ese campo AT, ese Absolute Terror Field, es el que tenemos los humanos, que es diferente al de los ángeles, que es una barrera física o metafísica, que literalmente pues los hace impenetrables, ¿no? Es la máxima defensa o escudo divino. Pero aquí, pues, Gendo, a pesar de todo, pues, puede crear campos AT, porque usó la llave de Nebuchadnezzar, y ¿por qué no lo había hecho en la serie original? Pues no lo sé. Fuyutsuki, ¿por qué le ayuda? Sí, vale, podemos entender que tenía el mismo deseo de Gendo, de también reencontrarse con Yui, pero de repente no, que vamos al antiuniverso, y como nuestra mente no puede procesar esta realidad, referencia al Overcraft Detected, tenemos que abstraernos y aquí todo lo que ocurre en la mente es posible y se hace tangible. Entonces de repente ese espacio indefinido se transforma en Neo Tokio, pero luego resulta que es como un set de rodaje, ¿no? Tira Gendo a Shinji contra lo que parecía el cielo y resulta que es una lona con el cielo dibujado, como con este metalenguaje
de, además, guiño o referencia a las películas de kaijus y mechas antiguas hechas en Japón, que se hacían así, o sea, eran dos tíos, uno se ponía el traje de Godzilla o lo que fuera, y el otro se ponía el traje de Gundam o de un Power Ranger o lo que fuera, y toda la ciudad era una maqueta a escala, los edificios eran pues así de grandotes, y claro, en proporción, pues los tíos disfrazados parecían gigantes, pero claro, con un presupuesto muchas veces cutrísimo, y era todo un set, ¿no? Han querido hacer este guiño, luego también han querido meter referencias a la serie original en los momentos decisivos, pero de una forma también muy ramplona, ¿no? Con ese proyector, por ejemplo, cuando Shinji está hablando con Rei, en la que vemos imágenes de la serie, o luego, bueno, todos los escenarios donde pelean Gendo y Shinji son escenarios de la serie, la habitación de Misato, la sala de Misato, la habitación de Rei, en Neo Tokio, en el despacho de Gendo, en fin, todos son escenarios reciclados, y bueno, seguramente me esté dejando muchas cosas, pero lo que me molesta precisamente es esto, que al final todo ocurre by the Kinder, y ahora aparece una Rei gigante también by the Kinder, pero sin ningún tipo de epicidad, nada que ver con lo que ocurrió en The End of Evangelion, que veías esa Rei gigante surgiendo de la tierra y rodeando a Leo 01 y era a la vez aterrador, a la vez épico y a la vez bonito, no sabías cómo describirlo. Aquí es como de, bueno, hay un cabezón 3D gigante y está rodeándolos a todos, y los de Wille, no me expliques por qué todavía siguen vivos, Misato se tiene que sacrificar al final porque sí, porque resulta que de la columna vertebral que había en la nave y el sacrificio de Misato sale otra lanza que nunca habían mencionado en Evangelion, nada que ver con la de Cassius y la de Longinus, y esa es una especie como de llave para crear esa nueva realidad, es una especie de herramienta a partir del sacrificio, porque claro, Misato se tenía que sacrificar también como Kaji, otra vez más, este hombre siempre se está sacrificando, es don sacrificios, y aquí aparece esa, y no lo entiendo, quiero decir, bueno, la lanza de Longinus y la de Cassius tenían una clara referencia cristiana, ¿no? Eran los romanos que clavaron su lanza en Jesús cuando estaba en la cruz para rematarlo. Uno se llamaba Longinus y otro se llamaba Cassius. Y son herramientas que son de creación divina y son, vamos, armas que son capaces de fulminar a un ángel de un plomazo, por tener ese carácter divino. O venían en los testamentos del Mar Muerto. Pero aquí, esta lanza, que parece una especie de llave del Kingdom Hearts, pues hace esto. ¿Por qué? Porque de la columna de Wille y la nave y Misato sale. Y esto es un constante. Y habrá gente que dirá, no, pero esto seguro que tiene un significado, se puede analizar. Sí, pero es lo que he dicho antes. O sea, ¿realmente han metido esto por algo? ¿O solo lo han metido por meter y de verdad están esperando que la gente sea la que dé la respuesta y no hacer ellos el trabajo? Es que esto me ha tocado mucho los huevos. Hay una cantidad excesiva de información cada 5 segundos en la película que, vale, como fan de Evangelion estás curado de espantos, lo ves y es como de, me la pela. O sea, es perfectamente Evangelion style lo de esta película. Sin eso no desentona. Pero, joder, es que es excesivo. En la primera película era todo muy sobrio, muy insípido y no se explicaba nada. Pero aquí hay infinidad de cosas por segundo y estás viendo la película y, ¿sabes? Como el jefe Bigum en el sueño ese en Los Simpsons de Twin Peaks, no me entero de nada. Obviamente pillas algunas reminiscencias y entiendes el grueso, ¿no? Entiendes la pincelada gorda, el resultado final lo captas, pero estas cosas por separado, ¿por qué? No, están ahí flotando y Gendo empieza a decir, no, mira, ¿ves esa mierda de ahí? Shinji como de sí, no sé qué cojones es eso, no entiendo nada, padre. Y sí, eso es el elemento, el monolito de Gólgota. Y tú piensas, ¿Gólgota? ¿El Gólgota no era también una versión, una especie de representación demoníaca de los pecados originales de la crucifixión de Cristo en la cruz? Y sí, tiene una forma de cruz cristiana, que hay más cruces cristianas en esta película que pa' qué, y es como el sitio donde empieza todo, es donde no hay nada. O sea, hablan y no explican nada. ¿Y por qué Gendo sabe todo eso? ¿Por qué ha utilizado la llave de Nebuchadnezzar? Podrían al menos decirlo. No dicen nada. Porque Ritsuko literalmente le vuela los sesos a Gendo y ni se inmuta. O sea, literalmente le vuela la puta cabeza, le pega un tiro y se le cae el cerebro. Y el tío hace así, coge el cerebro y se lo vuelve a poner y sigue andando. Y dices, vale, pero es que aunque hiriesen a un ángel, obviamente lo podían mutilar y le afectaba su movilidad. Porque a este tipo le vuelan el seso y no ocurre nada. No porque se ha convertido en un ángel. O sea, todo es tan porque sí. Por cierto, también, dicho sea de paso, ahora que me he acordado de esa escena, podrían haber explicado o haber hecho un poquito más de interacción entre Ritsuko y Gendo, ya que fueron amantes. O sea, no sé, son
Son cosas que no acabo ¿Por qué reiteran tanto en algunas cosas y se ceban con batallas pseudoépicas que de épicas no tienen nada? Porque claro, ya está todo destruido. ¿Qué hay que proteger? Prácticamente nada. Sí, bueno, las villas que hemos visto, los pueblos, como al principio de la película, pero no es como un The End of Evangelion, donde... Sí, vale, todo ocurría en Japón, parece que el resto del mundo no pintaba nada, pero aquí es todo tan excesivamente barroco, está tan sobrecargado. No entiendo a qué punto querían llevarlo. Es que repito, sí, vale, entiendo la pincelada gruesa, pero los Deus Ex Machina de esto me han molestado sobremanera. Tanto es así que hasta te puedes olvidar de la batalla del principio en París porque es que no aporta nada. Y la película dura 2 horas y media y hay un 70% de las cosas que se podrían haber sintetizado y acortado, pero como es Evangelion se lo vamos a tener que conceder. No lo sé, yo repito, era un final, es un final, el tercer acto me ha gustado, pero siento que los fans merecíamos más, sinceramente. Creo que al final el recorrido no ha valido totalmente la pena, pero bueno, siempre nos quedarán las 2 primeras películas y sinceramente, esta vez sí espero que Hideaki Anno saque algún otro producto más. No tanto por saber lo que pasó en esos 14 años entre la segunda y la tercera, que también, sino para, no sé, quizá pulir algunas cosas de este desenlace, aunque sea dentro de esa explicación del lapso de 14 años, porque me molesta que haya flecos sueltos. Es algo que en Evangelion no debería pasar, no pasó nunca con la serie original, no pasó ni siquiera con las 2 primeras películas de Rebuild, ni siquiera en gran parte en la tercera, pero aquí ha sido de verdad excesivo. De verdad, me alegro que después de tantos años la película haya funcionado tan bien aquí en Japón. Estoy seguro que si no hubiera sido por la mierda del virus de los cojones y la hubieran sacado en más salas alrededor del mundo, hubieran recaudado buena pasta. Bien por Amazon Prime, por haber tenido la visión, por quedarse la película en su plataforma, y espero que mucha gente la vea y que en suma no sea el fin de Evangelion. No sé, yo siento que ese título que le han puesto tiene algo que ver con eso. Creo que si lo hubieran querido cerrar, lo hubieran dejado en 4.0, no sé, eso de 3.0 más 1.0, algo hay ahí que siento que esto no es una palabra final. Pero bueno, por lo menos que sirva para que los fans nos tomemos un descanso después de tanto tiempo, porque desde los 90 hasta hoy, ya digo, son 20 y pico años, y bueno, era un ciclo que se tenía que cerrar. Y bueno, parece que todos estos años entre la tercera y la cuarta no han servido precisamente para hacer el producto redondo que creo que los fans merecíamos, pero a la vez simplemente funciona. Y en la mente de Hideaki Anno no nos podemos meter y, bueno, hasta cierto punto pues no nos podemos quejar, porque esto siempre se ha tratado de la visión de este hombre que, aun con todo, reitero, es un maestro y hay que rendirle pleitesía por habernos dejado una de las mejores obras audiovisuales de la historia de la humanidad. Y con esto creo que los fans, bueno, podremos descansar un tiempo, yo incluido, porque realmente no tenía muchas ganas de ver esta película, pero sí, obviamente cuando ha salido, pues he querido devorarla lo más rápido que he podido y, bueno, en suma, no me arrepiento. Ha sido una gran aventura, películas y serie. Yo me sigo quedando con la serie, me sigo quedando con The End of Evangelion, y veré las 2 primeras de Rebuild como remakes con buena calidad visual. Pero vaya, respeto al final totalmente la gente que abrace estas 2 últimas producciones y se quede con esta vuelta en segundo ciclo, digamos como The End of Evangelion 2.0, que ha sido en suma lo que ha sido esta 3.0 más 1.0. En fin, y el futuro, pues quién sabe lo que nos va a deparar. Bien, nos vemos en la próxima reseña. Hasta luego. Estoy haciendo esto si no tengo ninguna nave.